Bueno, en el video anterior que hemos problematizado brevemente la relación entre la educación física, la ciencia y el objeto, hemos precisado que toda teoría científica, digamos, requiere de un objeto, ¿no? Científica implica un objeto de estudio. Esto es algo que hemos precisado en el video anterior, y precisar, ya que estamos, es una de las características de la ciencia. La ciencia tiene que precisar sus conceptos. Si la ciencia no precisa sus conceptos, si esos conceptos los presenta con cierta duda, si esos conceptos los presenta con cierta oscuridad, ahí no hay una cuestión científica, digamos. Esto también lo pueden ver, es un autor que está en esta unidad, que es Coiré, en estudios históricos del pensamiento científico o en pensar la ciencia. Ustedes van a encontrar allí distintos capítulos. Uno de ellos, sobre todo en el libro de estudios históricos del pensamiento científico, van a encontrar que sucede con Galileo, o de Galileo en adelante, se pasa del mundo del aproximadamente al mundo de la precisión. Es decir, con Galileo la ciencia ya no se ocupa de un aproximado, sino que se ocupa de precisar el mundo. Entonces, todo conocimiento científico que se realice de un objeto busca precisar los conceptos. Ahora bien, lo que nos ocupa en este video no es tanto esta idea de precisión, que lo podemos ir viendo o pueden ir consultando por los distintos medios que ustedes tienen del campus. Lo que nos ocupa aquí, o lo que me interesa tratar aquí, es graficar si ese objeto de estudio, nosotros decíamos, ese objeto de estudio puede estar, vamos a ponerlo aquí, dado, es decir, ese objeto es dado, o ese objeto se construye. Y vamos a intentar mostrar gráficamente la diferencia entre una y otra. Obviamente que dado y construido es distinto, no es igual. Si ese objeto de estudio está dado, nosotros podemos graficar lo siguiente. Si nosotros entendemos que esto es la ciencia, vamos a ponerlo aquí abajo. Si ese objeto de estudio está dado, y vamos a entender que todo esto es la ciencia, lo que nosotros podemos hacer es una distinción de la ciencia en este sentido. Esto es lo que Bourdieu, lo pongo aquí al costado, y ustedes tienen un texto en esta unidad, que es la construcción del objeto. Lo que ustedes van a poder ver con Bourdieu es que si todo esto es la ciencia, hay una división, dice Bourdieu, real de lo real del trabajo científico. ¿Qué significa esto? Que a esta porción de la ciencia le corresponde, vamos a suponer, la anatomía, ¿no? A esta otra porción de la ciencia le corresponde, vamos a suponer, la fisiología. A esta otra porción de la ciencia le va a corresponder la psicología. Y así podemos seguir sucesivamente. A esta porción de la ciencia le va a corresponder
vamos a poner acá a la educación física. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes, fíjense, hay una división, diría usted, una división real de lo real del trabajo científico. Nótese en este gráfico que ustedes tienen líneas completas, es decir, no es lo mismo, voy a hacer la distinción aquí abajo, no es lo mismo este tipo de línea, ¿no?, que, vamos a hacer la diferencia, que esta línea. Esta es una línea completa, absoluta, y esta es una línea incompleta, en donde siempre falta algo. Fíjense que acá tienen un espacio, fíjense que acá tienen un espacio, fíjense que acá tienen un espacio. Es decir, este gráfico está representado en principio por líneas completas, no por líneas incompletas o fragmentarias, si ustedes quieren. La otra característica de este gráfico es que las líneas que yo les hice a ustedes, fíjense que la línea está saliendo de adentro. ¿Ah? No es que la línea sale del borde, no, 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 está saliendo esta línea, fíjense que está remarcada de un, lo vamos a poner aquí, de un interior. ¿No? Esto lo vamos a debatir un poco más, o lo vamos a ir viendo un poco más respecto de la idea de enseñanza. Es decir, esta línea está saliendo del interior de este espacio real, si ustedes quieren. Al mismo tiempo, este espacio está bien dividido con otro. Este espacio está bien dividido con otro. Este espacio está bien dividido con otro. ¿No? Es decir, la división entre un espacio y otro no hay duda, hay certeza. Ese espacio, la otra característica que va a presentar es que es un espacio absoluto. Anotamos aquí. Y cuando decimos absoluto, también estamos diciendo que es un espacio cerrado, que es un espacio acabado, que es un espacio definitivo. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué pasa aquí con la educación física? Y la educación física, ¿está cerrado ese espacio? ¿Es absoluto ese espacio? ¿O siempre entra en conflicto con otros espacios? La verdad que cuando uno va hacia lo que, digamos, lee en este momento, práctica, no sé si es el mejor término para utilizar, pero llamémoslo por ahora así. Cuando uno va hacia esos espacios prácticos, uno se encuentra, bueno, mira, la educación física parece que se ocupa de esto, parece que se ocupa de aquello, parece que se ocupa de esto otro. Pero ¿qué sucede? Cuando se ocupa de esto, de aquello, de esto otro, suele haber conflictos con aquellas disciplinas que efectivamente se ocupan de ese espacio. Un ejemplo muy claro, muy gráfico, vamos a traerlo ahora, después lo podemos precisar aún más, es la relación que la educación física tiene tal vez con la rehabilitación, con fundamentalmente con la utilización del movimiento para rehabilitar. Y la pregunta que cabría es, bueno, ¿la educación física se ocupa de rehabilitar? ¿Qué significa rehabilitar? ¿Dónde está la rehabilitación? Rehabilitar, que es algo que estuvo habilitado y ahora no está habilitado. ¿La educación física se ocupa de eso? ¿O la educación física trabaja con personas sanas? ¿No? ¿Cuándo alguien está sano, cuándo alguien no lo está? Bueno, ese puede ser otro debate, pero lo que me interesa ahora aquí es lo siguiente. Digo, la educación física ahí presenta un conflicto, ¿no? Bueno, no. Miren, si yo acá al lado pondría, ¿no?, la kinesiología, bueno, acá tendríamos un conflicto. Este límite que vemos acá,
¿Es tan preciso? ¿Es tan claro? ¿No? Si ese objeto de estudio está dado, sí. Si ese objeto de estudio está dado, como hemos señalado aquí arriba, sí. Ahora, si el objeto de estudio no está dado, entonces no sabríamos si esto es tan claro. No podríamos decir, efectivamente, es la kinesiología la que se ocupa de esto, efectivamente, es la educación física la que se ocupa de esto. Por ahora problematicemos. Por ahora problematicemos. Después iremos viendo. ¿No? Pero, en principio, si los objetos de estudios fueran dados, esta división sería muy clara. Esta división sería muy clara. Ahora bien, si los objetos de estudio se construyen, nosotros acá ya empezaríamos a pensar otro tipo de gráfico. Y Bourdieu, para pensar otro tipo de gráfico, o lo que nos permite pensar otro tipo de gráfico, es lo que Bourdieu, que hemos puesto aquí, trabaja con la idea de campo. Primera cuestión, la noción de campo no es propia de las ciencias sociales, esto hay que aclararlo y hay que decirlo. La noción de campo viene de las ciencias exactas. Fíjense que en la anterior clase decíamos que la educación física, sobre todo en ciencias sociales y la educación física por pertenecer a las ciencias sociales, renegábamos del concepto de ciencia por decir que las ciencias son exactas y que las ciencias exactas son positivistas. Bueno, acá lo que empieza a aparecer es que si uno hace un seguimiento sobre el concepto de campo no es propio de las ciencias sociales. El concepto de campo es un concepto propio de la física. Y es el concepto de campo, con los estudios de Faraday, de Maxwell y de Hertz, es ese concepto de campo lo que modificó la física que conocemos hoy en día. ¿Y qué dice ese concepto de campo en la física? Es que un concepto de campo, ustedes no tienen una cuestión eléctrica ni una cuestión magnética, tienen un campo electromagnético. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en un campo electromagnético tienen combinaciones de fuerza. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en las ciencias sociales o en el comportamiento social, por llamarlo de alguna manera, hay en el comportamiento social distintas fuerzas que están accionando en ese comportamiento social. Bueno, Bourdieu llevó este concepto de campo a ver el comportamiento social y efectivamente pudo encontrar eso. Porque en un campo, dice Bourdieu, lo que ustedes van a tener son dos cosas. Una, un capital y la otra, una lucha por ese capital. Hay un capital que está en juego. Bourdieu hace referencia a un capital económico, es decir, la plata que está en juego, un capital simbólico, un capital lingüístico, un capital cultural, ¿no? Por decir un ejemplo, un mundial de fútbol. En un mundial de fútbol, si ustedes me dicen, a ver, ¿hay plata en un mundial de fútbol? Sí, claro que hay plata en un mundial de fútbol. ¿Ganan plata los jugadores que van a ese mundial de fútbol? Sí, ganan plata en los jugadores que van a ese mundial de fútbol. Los seleccionados ganan plata. Hay plata que está puesta en juego. Ahora bien, ahí, el capital que está puesto en juego, ¿es un capital económico o es un capital simbólico? En mi particular análisis yo diría que es un capital simbólico, pero que podríamos acordar que ganar un mundial de fútbol no es por la plata la hacen en los clubes, los jugadores, sino que ganar un mundial de fútbol requiere más o pone más en juego un capital simbólico
que un capital económico. ¿Pueden convivir dos tipos de capitales? Sí, pueden convivir dos tipos de capitales, les diría Bourdieu. Pero lo que se pone en tensión, por lo que se lucha, por lo que se disputa, la fuerza que está puesta ahí, es más por un capital simbólico y se lucha por eso. ¿Ve que en los comportamientos sociales ustedes tienen distintas fuerzas que se ponen en tensiones? Y ese no es un concepto que se elabora en las ciencias sociales, es un concepto que se elabora en las ciencias físicas. ¿Sucede esto mismo en las ciencias sociales? Sí, puede suceder. Bourdieu muestra eso. Ahora bien, ¿cómo sería este gráfico si este objeto se construye? Bueno, en principio yo no puedo trabajar con los conceptos de absoluto, ni de línea completa, ni la idea de interior. Lo que yo tengo que empezar a trabajar o a graficar, y la línea que voy a utilizar en este momento es esta fragmentaria, lo tengo que graficar de este modo. ¿Ven? Que el círculo está hecho en principio ya con líneas que están fragmentadas, no líneas que están completas. Y esa división es una división simbólica, no es una división real de lo real, sino que es una división simbólica y lógica. Vamos a tener que ir debatiendo un poco qué es lo real y qué es lo simbólico y qué hacemos referencia con lo lógico. Esta división, como es simbólica, fíjense que yo acá puedo pensar la relación entre uno y otro. Ven que acá se puede pasar, acá no. Porque esta línea es absoluta y es completa. Esta línea es incompleta. O sea que puede haber relación entre un campo y otro. Esta línea también. Fíjense que la flecha, ingresa y sale. ¿Tá? Puede entrar o salir. Está hecho en los dos sentidos. Ahora bien, yo podría poner distintas disciplinas. Puedo poner la educación física, puedo poner a la anatomía, puedo poner a la psicología, puedo poner a la... ¿no? Siempre la flecha en estos dos sentidos aquí. A la fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo van completando como ustedes quieran. Ahora bien, la pregunta a todo esto, uno dice, bueno, pero ¿y dónde están aquí los límites de esa teoría científica? Ya que estamos hablando en términos de una teoría científica. ¿Dónde están los límites de esa teoría científica? ¿Qué? Entonces, ¿nos podríamos ocupar de todo? No nos podemos ocupar de todo, claramente no. No nos ocupamos de todo. Bueno, pero ¿de qué nos ocupamos? ¿O cómo podemos encontrar, si se quiere, esos límites? Miren, nosotros podemos saber de anatomía, creo que es un saber que hay que saberlo, el de anatomía funcional, no sé si toda la anatomía, pero la anatomía funcional, y podemos comprender, digamos, podemos saber el cuádriceps, su tendón del cuádriceps y su tendón rotuliano. Y podemos, inclusive hasta darnos cuenta, bueno, se cortó el tendón rotuliano o se cortó el tendón de Aquiles. Podemos distinguirlo. Ahora bien, ¿sabemos algo tenemos algún conocimiento médico, quirúrgico de cómo, ¿no?, operar ese tendón de Aquiles? ¿De cómo operar ese tendón rotuliano que se cortó? No sabemos absolutamente nada, no tenemos ningún conocimiento de eso. Para eso vamos a encontrar ahí a la medicina, que algo va a decir y algo va a saber. Entonces, fíjense que los límites empiezan a ser claros y empiezan a ser precisos, porque es hasta donde el conocimiento que nosotros tenemos opera o funciona. Es decir, lo que tenemos que empezar a preguntarnos es, bueno, nuestro objeto de estudio, si nosotros lo empezamos a construir, si nosotros construimos nuestro objeto de estudio, ¿hasta dónde llegan nuestros conocimientos? ¿Hasta dónde operan nuestros conocimientos? ¿Ah? Eso es una cuestión que tenemos que empezar a trabajar y que iremos trabajando a lo largo de las clases.